papa se levantó. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dígame, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra, Dios eterno. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestra vida, oh Dios, que seas tú glorificándote de una manera especial. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos el señorío del Espíritu Santo en este lugar, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, haz milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Quiero predicar en esta hermosa mañana con el tema la atmósfera de Dios. La atmósfera de Dios. Aleluya. Dígale a alguien, la atmósfera de Dios. Aleluya. Dígaselo serio, la atmósfera de Dios. Y vemos en este tema que le he puesto, aleluya, la atmósfera de Dios. Cuando hablo de atmósfera, estoy hablando de lo que está sobre ti y de lo que te rodea. ¿Cuál es la atmósfera que está sobre ti? ¿Cuál es la atmósfera que te rodea? Aleluya. Por eso quiero predicar con el tema la atmósfera de Dios. Y vemos aquí en la palabra del Señor que enseguida, que entonces Jesús vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre era ciego, estaba mendigando, estaba junto al camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque este hombre quería recobrar la vista. Este hombre ya no quería seguir viviendo en la condición en la cual él estaba viviendo, que era ciego. Este hombre necesitaba otro ambiente, otra manera de vivir. Este hombre necesitaba otra atmósfera. ¿Cuánto adoran a Dios? Porque la atmósfera que él estaba, ya él no quería seguir viviendo. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso es que hay muchas atmósferas que llevan a los hombres al pecado, atmósferas que no son de Dios, atmósferas que son de drogadicción, atmósferas que son demoníacas. Gloria a Jesús. Por eso el creyente tiene que permanecer en la atmósfera de ¿quién? De Dios. Y una de las cosas que no quiere el diablo es que tú permanezcas. Yo siento a Dios. Que tú permanezcas en la atmósfera de Dios. Por eso es que el enemigo no quiere que los que están fuera entren en la atmósfera de Dios. Y el enemigo no quiere que los que están adentro permanezcan en la atmósfera de Dios. Pero Bartimeo comenzó a llamar a Jesús y a llamar a Jesús, decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Bartimeo estaba en tinieblas, no veía nada, era ciego. ¿Cuánto adoran a Dios? Todo aquel que no está en la atmósfera de Dios no puede ver el reino de Dios, no puede ver las cosas de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no entra en la atmósfera de Dios no puede ver el reino de Dios. Pero Bartimeo estaba decidido a que cambiara la historia de él. Por eso muchas veces tenemos batalla porque hay atmósfera que quieren venir a nuestra vida para destruirnos, para desaparecernos de la faz de la tierra. Pero que ellos tenemos que luchar para permanecer en la atmósfera de Dios. Porque en la atmósfera de Dios está en victoria. En la atmósfera de Dios usted está en derrota. Porque los que están en Cristo son más que vencedores. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso el diablo quiere sacarte de Cristo, pero ahora tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, aunque se levante el diablo y el demonio en contra de nuestra vida. Usted y yo tenemos que tomar esa decisión de permanecer en la atmósfera de Dios. Y para permanecer en la atmósfera de Dios cuesta.
tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer morir el viejo hombre y vivir conforme a la atmósfera de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios, vivimos en la atmósfera de Dios. Por eso es la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cuál es el abrigo del Altísimo? Es el Espíritu Santo. Cuando usted habita en espíritu, en el abrigo del Altísimo, cuando usted habita en esa atmósfera del Espíritu, entonces usted mora bajo la sombra del Omnipotente, que representa el poder de Dios. Quiere decir que cuando usted habita en el abrigo del Altísimo, el poder de Dios lo cubre a usted, lo guarda. Dios es su escudo, Dios es su ayudador, Dios es su fortaleza. Usted en la atmósfera de Dios es indetenible. Usted en la atmósfera de Dios, el diablo tiene que respetar, los demonios tienen que obedecer, los demonios tienen que sujetarse en alguien que habita y mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuánto adoran al Padre? La atmósfera de Dios te hace vencedor. La atmósfera de Dios te hace indetenible. ¿Cuánto adoran al Padre? Y Bartimeo comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que muchos le reprendían para que callase. Aleluya. Había habían oposición para Bartimeo recibir su milagro, pero Bartimeo clamaba mucho más y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Que a pesar de que lo reprendía, a pesar de que había oposición, Bartimeo no se detuvo. Bartimeo siguió clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso cuando usted ve, cuando usted y yo estamos orando, muchas veces hay oposición, hay batalla para que usted no siga orando, para que usted no siga clamando a favor de su familia, a favor de su vida, a favor de su ministerio, a favor de su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo clamamos, Dios responde. Cuando usted y yo clamamos, vemos la mano de Dios. Cuando usted y yo clamamos, vemos el favor de Dios manifestado a favor de nuestra vida. Cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, cuando usted y yo buscamos la atmósfera de Dios, vemos las cosas que son imposibles siendo hechas posibles. ¿Cuánto adoran a Dios? Ay, 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 ay. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y dice la palabra del Señor que llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate ya. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Algo que me llama la atención: él estaba lejos de Jesús, pero cuando lo mandaron a llamar, ¿vino dónde? Hacia Jesús. ¿Se acercó a qué? A la atmósfera de Dios. Jesús tenía una atmósfera, la atmósfera del Espíritu. ¿Cuánto adoran a Dios? La atmósfera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Entonces cuando Bartimeo se acercó a Jesús, estaba acercando a la atmósfera de Dios. Jesús, cuando Bartimeo se acerca a él, cuando Bartimeo está delante de él, que Bartimeo está en la atmósfera de Dios, que está en la presencia de Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y Jesús le hace la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y esta pregunta es algo impactante, porque Jesús le está diciendo a él: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque donde está la atmósfera de Dios, todo es posible. Que te haga, yo, Dios. Cuando tú estás en la atmósfera de Dios, ¿cómo andan? Los paralíticos se levantan, los ciegos comienzan a ver, los muertos resucitados. Cuando estamos en la atmósfera de Dios, pero para que la atmósfera de Dios se manifieste, tú debes de creer primeramente. Bartimeo creyó y pudo acercarse a la atmósfera de Dios, porque para acercarse a la atmósfera de Dios hay que creer. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se acerca a él crea, pero es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de aquellos que buscan. O sea, debe de creer que le hay, que Dios está ahí para poder que se manifieste en la atmósfera de Dios a favor de su vida. Alabado sea Dios. Es importante, mi hermano, nosotros, aleluya, permanecer en la atmósfera de Dios. Queremos que nuestros familiares se conviertan a Cristo, tenemos que permanecer en la atmósfera de Dios. Queremos ser bendecidos, tenemos que permanecer en la atmósfera de Dios. Queremos ver el favor de Dios a favor de nuestra vida, tenemos que permanecer en la atmósfera de Dios. Queremos ser arrebatados cuando Cristo venga, tenemos que permanecer en la atmósfera de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Si usted no se quiere quedar en el diablo y los
temor, cuando Cristo venga, tiene que permanecer en la atmósfera de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Y dice la palabra que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice, maestro, que recobre la vista. Y dice la palabra que Jesús le dijo, a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que provocó el milagro en Bartimeo? Su fe. Algo, cuando usted tiene fe, usted recibe de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice la palabra del Señor, no por obra para que nadie se gloríe. Mi hermano, por fe que seguimos la atmósfera de Dios. Adoran a Dios. Nosotros recibimos los beneficios de Dios por medio de la fe. Eso fue en el día de Pentecostés. Antes del día de Pentecostés, Jesús le dijo a los apóstoles, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. Quiere decir que el que tiene el Espíritu Santo tiene poder. Está en la atmósfera de Dios donde todo es posible. Dice la palabra que en el día de Pentecostés vino, en el día de Pentecostés estaban todos juntos y de repente vino del cielo un estruendo de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice la palabra que le fueron repartidas lenguas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Que descendió la atmósfera de Dios. Descendió el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para hacer una obra con la iglesia. Asimismo, cuando usted y yo tenemos la atmósfera de Dios, entonces Dios trabaja en nosotros. Dios se mueve en nosotros. Dios hace cosas grandes con nosotros. Jesús dijo en una ocasión, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Porque en la atmósfera de Dios, cuando usted pide, todo se hace. ¿Cuánto adoran a Dios? Yo siento, pero usted tiene que creerlo, porque dice la palabra, de cierto os digo, que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis o no creed, lo recibiréis y os vendrá. O sea, cuando estamos orando hay que creer que lo que estamos pidiendo se va a manifestar. Porque cuando oramos entramos que en la atmósfera de ¿qué? De Dios, donde todo es posible. ¿Cuánto adora el Padre en esto? Entonces Bartimeo cobró la vista. Asimismo alguien fue cubierta por la atmósfera de Dios llamada María. En una ocasión el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen desposada con un bebé José, la casa de David. Dice la palabra que el nombre de esta virgen era María, y dice la palabra que el ángel entonces estaba llamada María y le dijo, salve favorecida, conmigo, bendita tú entre ella. Cuando le dio por sus palabras, pensar qué salutación sea esta. Entonces el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora te darás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, el ángel le está diciendo a María lo que Dios va a hacer con ella. Ella va a concebir un hijo en su vientre y le da el nombre de aquel hijo y el propósito de ese hijo que ella iba a tener. Aleluya. Pero entonces María le dice al ángel, ¿y cómo va? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo se va a manifestar lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo se va a materializar lo que tú me estás diciendo? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a concebir hijos si no conozco varón? Entonces el ángel le dice algo muy fuerte, y eso es sobre lo que estamos hablando, la atmósfera de Dios. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, la atmósfera iba a venir sobre María. ¿Cuánto era el Padre? Y lo que era imposible se hizo posible, porque la atmósfera de Dios posó sobre María. ¿Cuánto adoran a Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso que cada persona
persona que tiene un llamado de Dios, es a través de la atmósfera de Dios que se va a manifestar ese llamado. ¿Cuánto adoran a Dios? Es a través de la atmósfera de Dios que Dios te va a llevar donde Él quiere llevarte. Es a través de la atmósfera de Dios que Dios va a trabajar contigo y Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿Cuánto adoran a Dios? O sea, que esto no era algo de María, esto era algo de ¿quién? De Dios. Esto no era algo que María iba a hacer, sino que era Dios que lo iba a hacer. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso es que la gloria de quién es de Dios. Por eso es que si yo estoy predicando, la gloria no es mía, es de Dios. Porque estoy bajo la atmósfera de Dios. Dios mío, yo siento a Dios. Esto no es cuestión de nosotros, esto es cuestión de la atmósfera que estemos. Y las que tenemos que estar en la de Dios. ¿Cuánto adoran al Padre en esta hora? Para que Dios sea glorificado. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero dice la palabra que el ángel le dijo: y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, no podía dar hijo, porque nada es imposible para Dios. O sea, cuando llega esa atmósfera, todo es posible. Hasta las estériles dan a luz. Aleluya. Porque cuando está esa atmósfera, lo bueno se manifiesta, la bendición se manifiesta, se va la maldición, se van las tinieblas, se va el diablo, llega el poder de Dios. ¿Cuánto adoran al Padre en esta hora? Alabado sea Dios. Por eso usted y yo siempre tenemos que procurar de que la atmósfera de Dios permanezca en nuestra vida. ¿Por qué usted cree que el diablo no quiere que usted haga un altar para Dios en su casa? Que permanezca ese altar de oración en su casa, ese altar de adoración a Dios en su casa. El diablo no quiere, porque cuando usted adora, esa atmósfera de Dios se manifiesta en su casa, y lo que no es de Dios, algo va a tener que hacer. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso es que el diablo le hace la guerra muchas veces en nuestros hogares. ¿Cuánto adoran a Dios? Para que la atmósfera de Dios no se mantenga en nuestros hogares, esa atmósfera de Dios no se esté moviendo en nuestros hogares. Pero usted y yo tenemos que romper con todo diseño del diablo y de los demonios, para que la atmósfera de Dios, el diseño de Dios, se mantenga en nosotros. ¿Cuánto adoran al Padre en esta hora? Por eso era que Pablo y Silas, dos siervos de Dios, los cuales Pablo echó fuera un demonio, un espíritu de adivinación, y por causa de esto lo metieron en la cárcel. Pero ellos estaban en la cárcel, lo habían azotado antes y lo metieron en el calabozo de más adentro y le ataron los pies en el cepo. Pero Pablo y Silas no se quedaron tranquilos. Dice la palabra que a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y dice la palabra del Señor que los presos los oían. Y dice la palabra que de repente hubo un terremoto en aquella cárcel, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y las puertas todos se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué? Porque se metió la atmósfera de Dios. Cuando se mete la atmósfera de Dios, el infierno tiembla, los demonios tiemblan, los demonios dicen: de aquí yo me voy. Cuando se mete la atmósfera de Dios, las cadenas se rompen, las puertas que están cerradas se abren, llega la provisión de Dios, llega la bendición de Dios cuando se mete la atmósfera de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso, mi hermano, no podemos estar quejándonos, sino tenemos que estar adorando a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Que en el medio del proceso de la batalla no se queje, adore a Dios, para que la atmósfera de Dios se mantenga en su vida y sea Dios quien pelee por usted. ¿Cuánto adoran a Dios? No sea usted que pelee usted con su propia fuerza, sino que sea Dios que lo defienda. ¿Cuánto adoran al Padre? Aleluya. Siento, mi amado, en esta hora la atmósfera de quién. ¿Qué es lo que necesitan aquella gente que están perdida? Es la atmósfera de Dios. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, no porque usted y yo somos fuertes, es porque tenemos la atmósfera de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos hace fuerte, el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy, porque tenemos a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, alabado sea Dios, que todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos fortalece, Cristo nos hace que fuerte. Alabado sea Dios. Dice la palabra que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar los fuertes del mundo. ¿Cuánto adoran a Dios? Ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es experto, aleluya, ayudando a aquel que depende de Él. Dice la palabra que, aleluya, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y que Dios multiplica las fuerzas. O sea, cuando estamos en la atmósfera de Dios, cuando no estamos sin fuerza, Él no multiplica la fuerza. Cuando adoran a Dios. Ay, 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 alaba a Dios si puede. Así que, iglesia, permanezcamos en la atmósfera de ¿quién?
Porque muchas veces tenemos que tener discernimiento de espíritu. Hay veces que usted llega a lugares y usted tiene que discernir qué atmósfera se está moviendo en ese lugar. Para que usted no se contamine con esa atmósfera. Para que usted no, yo siento a Dios, para que usted no le dé lugar a esa atmósfera que no viene de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso que usted tiene que ser sabio, no puede ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Cuánto adoran a Dios? Porque el diablo, una de las cosas que quiere hacer es dañarnos. Pero cuando usted y yo nos mantenemos en la atmósfera de Dios, entonces nosotros nos mantenemos sanos. ¿Cuánto adoran a Dios? Nos mantengamos libres, alabado sea Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros permanezcamos en su atmósfera. Así que póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Aleluya, Dios es bueno. Si pueden poner